Vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Hoy vamos a seguir hablando de testing, pero nos vamos a ubicar en otro lugar de todo el proceso del testing, que es el lugar de la gestión y la administración del testing. Que es un lugar que muchas veces no lo consideramos, que muchas veces no nos gusta, pero es muy importante. Más que nada porque cuando empezamos a hablar de ejemplos reales, cuando empezamos a hablar de trabajos reales, al momento de hacer el testing, la documentación es un proceso importante. La documentación es una herramienta que tenemos que tener. No solamente vamos a testear documentación, sino que tenemos que documentar el proceso de testing. Porque lo peor que nos puede pasar es que alguien nos diga que hay un error, pero no saber cuál es. No nos sirve de nada esta situación. Nosotros necesitamos poder reproducir cualquier situación que haya llevado a un error para poder corregirla. Y necesitamos mucha información para poder hacer esa reproducción. Esto lo encontré ayer buscando material, un proverbio chino que dice que la tinta es mejor memoria que la memoria. Las cosas tienen que quedar por escritas, ¿sí? Lo peor que le puede pasar a un tester es que un producto pase a producción, que se entregue al cliente, que el cliente lo use y que el cliente encuentre un error, ¿sí? Eso es una de las peores cosas que le puede pasar a un tester, que es el cliente encontrando un error que el tester debería haber encontrado, ¿sí? Si el cliente encuentra un error, se va a calentar y con razón va a ir a hablar, ¿sí?, con el que sea que le haya vendido el producto, le va a descargar toda la ira a esa persona y esa persona va a venir a hablar con el tester y le va a transferir la ira al tester. Y ahí el tester tiene dos alternativas, o hay dos posibilidades. Que el tester reconozca que falló en su trabajo, que el tester diga, ok, me comí esa, tendría que haberlo testeado y no lo testé. Y la otra situación es, imagínense que la ira del cliente viene porque la página web que hizo no se ve bien en un iPad. Se recalienta por eso, ¿cómo puede ser? Se queja con el que se lo vendió, que el que lo vendió está bastante lejos de la implementación, ¿sí? Entonces el que lo vendió va a ir a hablar al test y decirle, escúchame, ¿cómo no testearon en un iPad? Y ahí la otra alternativa que tiene el tester es sacar la documentación donde que se había firmado de las cosas que se iban a testear, sacar la documentación que definía cuáles eran los niveles de aceptación de la aplicación y decirle, gente, acá nunca definimos que había que testear en un iPad, ¿sí? Y ahí el tester se libra de cualquier culpa. Entonces, por eso es fundamental también la documentación, porque la documentación define cuál es el alcance del trabajo de todo el mundo. Y si algo sale mal, que está por fuera de esa documentación, eso no es culpa de nadie, ¿sí? O por lo menos es culpa del que definió la documentación, pero no del tester o del programador, si fuese el caso. ¿Está bien? Entonces la documentación es muy importante. Y cuando empezamos a hablar de lo importante que es la documentación, empieza a aparecer mucha burocracia en la documentación. En general, al momento de documentar el testing, se hablan de 4 niveles de documentación, ¿sí? Esto va desde lo más abstracto, de lo más alto en nivel, hasta lo más bajo. De vuelta, esto es quizás darle nombres a cosas que uno normalmente o intuitivamente va a buscar, pero está bueno tener esto. Las básicas son la Test Policy, la Test Strategy, la Master Test Plan y la Level Test Plan, ¿sí? Puede haber menos, puede haber más, pero más o menos esta es la idea. La Test Policy es la más abstracta de todas. Esta define cuáles son los objetivos del testing a nivel de la empresa, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la empresa con el testing? ¿Cuál es la filosofía de la empresa con el testing? ¿Cuáles son los objetivos? Y cómo la empresa se asegura que se cumplen esos objetivos a través de métricas. ¿Está bien? La Test Strategy baja un poco más a tierra todo lo definido en la Test Policy, define cuáles son las metodologías que se van a usar, las técnicas de testing que se van a usar para cumplir los objetivos definidos en la anterior, ¿sí? Todo esto es a nivel de empresa. Los siguientes dos, la Master Test Plan y la Level Test Plan, ya ahí pasan a nivel de proyecto. La Master Test Plan debería decir cuál es, ¿sí?, la Test Strategy aplicada al proyecto en particular. Y por último, la Level Test Plan ya está hablando de casos específicos de testeo dentro del proyecto. ¿Está bien? Esto lo que hace es definir un proceso.
¿sí? Lo peor que yo puedo tener es no tener un proceso definido, ¿sí? Por charlas que tuve ayer con unos amigos, piensen por ejemplo en todo lo que uno tiene que hacer cuando hace una compra en el exterior. Es un quilombo, pero es un proceso. Es un proceso largo, es un proceso complicado, pero es un proceso, ¿sí? Que yo personalmente lo conozco. Entonces cada vez que yo hago una compra en el exterior ya sé cuál es el proceso que tengo que hacer. Es largo, es complicado, pero hay un proceso. Hay una serie de pasos A, B, C y D que tengo que hacer para más o menos asegurarme que el producto llegue. Peor es no tener un proceso, ¿sí? Peor que un proceso complicado es ningún proceso, en donde lo que yo tengo que hacer para recibir un paquete del exterior es totalmente diferente de lo que él hace, a lo que él hace y a lo que él hace, porque es totalmente aleatorio. Porque nadie sabe cómo se hace el trámite, ni siquiera la gente que hace el trámite o que recibe el trámite. ¿Está bien? Entonces, esto lo que hace es definir un proceso, que es el primer buen paso que uno tiene que hacer. Imagínense que ustedes son programadores, entran a trabajar en una empresa. ¿Está bien? La empresa tiene un área de testing. El área de testing va a asumir que el código que ustedes entregan funciona bien. Y ahí se plantea la pregunta, bueno, pero ¿qué se espera de mí como programador al momento de testear mi código? ¿Lo que yo crea que es suficiente o hay alguna política de la empresa sobre cómo los programadores tienen que testear su código? ¿Sí? Eso es lo que definen estos documentos y eso ayuda al trabajo del programador, ¿sí? Porque podría ser algo tan sencillo como decir, bueno, prueben muchos casos. Es bastante abstracto, pero ya es algo. Más específico podría decir, bueno, la política para los programadores es, che, asegúrense de testear todos los caminos dentro del código, o para cada condición booleana, asegúrense de testear una vez por verdadero, una vez por falso. O más complicado aún, con todos los criterios de cubrimiento que estuvimos viendo de testing de caja blanca, eso está bueno que el programador lo conozca, ¿sí? Porque así sabe qué se espera de su código. ¿Está bien? Eso es lo que definen estos tipos de documentos. Y ahora los vamos a ver un poquito más en detalle con algunos ejemplos. La Test Policy es casi la más publicitaria de todas. Es, como dice ahí, es la forma como la empresa vende afuera que ellos hacen buen testing, ¿sí? Eso es lo que define un poco la Test Policy. Tiene políticas generales, está bueno, es independiente del proyecto, pero tiene un toquecito publicitario. Hay, por ejemplo, esto después quedó en la página web. Hay un ejemplo de una Test Policy que básicamente define, por ejemplo, cuál es la misión del testing. Misión, objetivo, esas cosas que uno las lee y dice, pero es todo lo mismo. Es más o menos eso. ¿Cuál es la misión de testing de esta empresa fantasma que crearon para este ejemplo? Las estrategias de testing, los niveles de testing, qué se espera del testing de unidad, de integración, del sistema, de aceptación. Todo eso, de vuelta, a nivel de empresa, se define en una Test Policy. ¿Está bien? Todo esto ya está en la página web para que lo miren después. La Test Strategy toma lo que define la policy y lo empieza a hacer un poco más concreto, empieza a hablar de técnicas independientes del proyecto, pero ya de técnicas que se van a usar, metodologías que se van a usar para poder cumplir esos objetivos, ¿sí? Cuáles son las condiciones de éxito que se definen, cuándo se va a decir que un testing es correcto, cuándo no, cuándo se dice que un producto pasó o es aceptado. Todo eso se define en la Test Strategy. Esta aclaración es importante. Por lo general hay empresas que hacen muchas cosas distintas como una software factory y hay otras empresas que se dedican o a un solo producto o a un solo tipo de producto. Las empresas que cambian de productos es muy probable que tengan estrategias muy diferentes para cada tipo de producto. Entonces por ahí este documento no es tan válido. Una empresa que se dedica a un solo tipo de producto o a un solo producto, está bueno tener estrategia definida porque es una política que se aplica a todo lo que hacen, ¿sí? Y también hay acá un ejemplo de una Test Strategy que, por ejemplo, va definiendo para cada nivel de testing por qué se hace, quién lo hace,
qué lo hacen, cuándo lo hacen, dónde lo hacen, cómo lo hacen. Todo esto está definido. Lo que está bueno de esta, por ejemplo, Test Strategy que aparece acá es esto. Como parte de la estrategia de testing, no se escribe código hasta que no está definido cómo vamos a aceptar, cuándo vamos a aceptar o rechazar el testing de este código. ¿Sí? Las stories son como los casos de uso dentro del modelo ágil. Y algo que dice es, una story no se va a considerar completa hasta que no pase todos los test de aceptación. ¿Sí? Esas son las estrategias de testing de este ejemplo que se está planteando acá. Esto es en el contexto de metodologías ágiles. También queda para que lo miren. Acá, por ejemplo, se define... una matriz que no la estoy encontrando. Esta matriz de acá define qué se testea, cuándo se testea y cómo se testea en función de ciertas características o niveles de test. Ya ahora pasamos a los dos documentos que aplican a cada proyecto en particular. Uno es el Master Test Plan, que es la Test Strategy instanciada en el proyecto. Todo esto debería estar alineado con los dos documentos anteriores. Vamos acá. Este es un template de una Master Test Plan. De vuelta, acá se especifica, por ejemplo, cuáles son las condiciones para que el cliente apruebe el producto, objetivos, quién lo va a hacer, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer. Todo esto va a estar documentado, ¿sí? Este es el documento que quizás el tester cuando llega a la mañana abre y se fija, ok, ¿qué tengo que hacer hoy? Y acá está definido un poco el cronograma de actividades que hay que hacer en el día de hoy. Y, como dijimos antes, la Level Test Plan ya baja a actividades específicas de testing. Como puede ser un poco instanciarlo del documento anterior y empezar a definir casos particulares. Y acá está todo definido en un ejemplo de un test level plan. Hay distintas formas de escribir esto. Cada vez que alguien tiene que escribir un documento, si dos personas tienen que escribir un documento, lo van a escribir diferente. Por eso, por lo general, suelen aparecer los estándares, que por lo general no ayudan mucho, porque terminamos teniendo muchos estándares para escribir las cosas. En particular, hay un estándar vinculado a lo que es testing, que es de la IEEE, la 829. Este estándar para documentación de testing define 8 documentos, ¿sí?, involucrados con el testing, divididos en 3 grupos. Los grupos son los distintos estados del proceso del testing. El primer grupo es la preparación del test, y estos son todos los documentos que se definen. El segundo grupo de documentos es la ejecución del test, con estos 2 documentos. Y por último está lo que es el resultado, con un resumen o un reporte de lo que pasó. Este estándar, que acá está definido el estándar, este es el documento del estándar, para que lo miren después, y acá hay un template sobre cómo debería instanciarse toda esa documentación. Chusmenlo después. Y todo esto por lo general se hace con soporte de herramientas. Desde lo más básico, como puede ser un Dropbox con documentos compartidos, hasta una de las más grosas que debe haber, que es de Microsoft, que es el del Team Foundation Server, que incluye el Visual Studio. Tiene toda una suite de aplicaciones
para gestión y administración de testing, que es muy impresionante. Dentro de este sistema uno tiene el Testing Center, donde define todos los tests que va a hacer. Cada tester entra al sistema y genera, funciona con tickets, básicamente. Se generan los casos de test, los testers levantan los casos de test, los ejecutan, generan reportes, todo eso está centralizado en un servidor. Y uno puede hacer una gestión y administración de todos los tests dentro de esta suite. Y se integra con Virtual PC, que es la máquina virtual de Microsoft, para poder generar distintas arquitecturas, distintas plataformas dentro de este mismo sistema y poder testear diferentes cosas. Se pueden definir, por ejemplo, a nivel de testing de caja negra, pasos que hay que hacer sobre un sistema, ir haciéndolos, ir generando reportes. En algunos casos hasta se puede automatizar todo el manejo de las interacciones. La verdad que es muy impresionante todo lo que se puede hacer. No sé si está acá. No. Una de las cosas que se pueden hacer acá con el Visual Studio es: yo ejecuto mi aplicación y grabo todas las interacciones que yo hago con la aplicación, ¿sí? Y eso Visual Studio me lo transforma en un método, ¿sí? El método X. Entonces, desde mi código, si yo puedo estar programando, llamo al método X, y el método X lo que va a hacer es ejecutar toda esa secuencia de interacciones que yo hice. Y la siguiente línea de código que ejecuta ya arranca después de toda esa secuencia. Está bastante piola ese tipo de cosas. Hay un montón de herramientas para lo que es administración de testing, con distintos tipos de licencias, distintos potenciales, pero hay un montón. Eso después pueden revisar esta lista que aparece acá, para ver todas las aplicaciones que hay, ¿sí? Y por último, algo que a mí siempre me gusta mostrarlo porque está muy bueno, hay una página que permite generar identidades falsas, ¿sí? Tiene muchos usos esto, en particular en testing. Cuando uno necesita poder testear con datos de personas, datos totalmente completos, esto genera, por ejemplo, distintos perfiles. Por ejemplo, vamos a elegir un danés que vive en Francia, que es hombre, lo genero. Y esto me genera el nombre, la dirección, datos de la madre, teléfono, fecha de nacimiento, perfil online, la dirección de mail funciona, ¿sí? Son temporales, pero funcionan si quieren. Usuario, contraseña, página web, información de un browser, tarjeta de crédito. Esto no van a hacer una operación, pero valida, cuando uno le piden una tarjeta de crédito para validar la edad, estas creo que validan. Datos del empleador, características, un montón de información. Todo eso se genera en esta página web y está muy piola y es muy completa. Así que chusmenla, está buena. Nada más, esa es la clase cortita de hoy.